¿Qué es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso al emprender? Bueno, pues muchas personas piensan que es un asunto de suerte, gente que comienza un negocio, una iniciativa y que cuenta con tanta suerte, pues que le va bien, y otros, por el contrario, piensan que pues cuentan con o gozan de mala suerte y consecuentemente no les va bien. La verdad que no es así. Cuando se estudia lo que es el emprendimiento, lo que es el liderazgo personal, nos damos cuenta de algo que es la ley de la acción y la reacción, es decir, las causas que generan los diferentes efectos. Y estudiar las causas y estudiar las acciones que traen las reacciones es lo que hace esa gran diferencia entre el éxito y el fracaso cuando se habla de emprendimiento. La verdad es que muchas veces las causas, las acciones necesarias se desconocen. Se desconocen patéticamente, y quizás por eso es que en las estadísticas sobre emprendimiento encontramos pues que no son halagüeñas, no son buenas, no son como quisiéramos que fueran. Es decir, se montan muchos negocios, nacen muchos negocios y asimismo muchísimos, en altísimo porcentaje, superior incluso al 80%, son negocios que se cierran. En otras palabras, lo que podemos concluir simplemente es que la constante es la tremenda improvisación. Salimos literalmente dando palos de ciego. Salimos por el afán a los negocios. Emprendemos por la necesidad extrema, y muchas veces inclusive escucho personas que dicen, yo hago lo que sea con tal de ganar dinero, y esos elementos son los que juegan en contra y hacen que las estadísticas se vayan al suelo de una manera tan dramática. Por eso creo que la diferencia la constituye el saber hacer las cosas, el aprender a hacer las cosas, el reconocer esas acciones que es necesario hacer, el tener esa disciplina que es necesaria. Pero sinteticemos esta pregunta diciendo que definitivamente no es suerte, definitivamente es preparación. Y cuando estamos preparados y cuando hemos estudiado y conocemos cómo se hacen las cosas, la diferencia salta a la vista. Este tema, pilares del éxito financiero del emprendedor, también genera otros interrogantes muy interesantes. Y es que, de acuerdo, don Pedro, con su experiencia, ¿quiénes tienden a ser más emprendedores que otros? Bueno, esa es una pregunta bien interesante. Sí hemos identificado, digamos que ciertos parámetros, aspectos de personalidad, del carácter, que hacen que algunas personas tiendan a tener mucho más liderazgo, emprendimiento y ganas de hacer negocios. Eh, digamos que en términos de etnias o aspectos raciales, es muy notoria la empresarialidad de los judíos. Los judíos son tremendos empresarios, casi que por naturaleza. Aquí podríamos decir que detrás de esto hay un aspecto cultural. La cultura juega un papel muy importante. Es decir, si nacemos en un medio donde es común que uno sea dueño de negocio y el entorno le inculca a uno, usted tiene que tener su propio negocio, usted puede ser un empresario, usted puede llegar muy lejos. Eso es muy importante. El entorno familiar también es muy importante. Hay familias donde el discurso que se maneja es tú puedes, lo vas a lograr, eres capaz, eres un campeón, y se escucha eso tantas veces que inexorablemente la persona desarrolla esa mentalidad emprendedora y pasa a ser casi que algo inherente a su propio carácter, a su propia naturaleza. En el caso de Colombia, el país del cual yo soy oriundo, llama la atención la empresarialidad, la actitud de emprender negocios típica de las personas de las regiones como Antioquia, Risaralda, lo que llamaban el Viejo Caldas. Y hay un detalle étnico ahí bien interesante, y es que en Antioquia hay mucha descendencia de judíos sefarditas. Es curioso, ¿verdad? Es la cultura, ¿verdad? Es el ADN, ese ADN emprendedor. Pasa que hace muchos siglos atrás hubo la famosa diáspora o dispersión del pueblo de Israel. Y entre otros lugares, pues llegaron a la península ibérica, lo que hoy día es Portugal, España y entre otros países europeos, esa línea sefardita del judaísmo. Cuando más adelante vino el tema de la conquista de América, pues muchos de ellos se fueron voluntariamente. Recuérdense que fueron forzados y obligados a aceptar las costumbres y la religión que imperaba en la Europa medieval de aquel entonces,
pues ellos prefirieron más bien salir de ahí y fueron pues candidatos para ser conquistadores y más propiamente colonos. Así que llegaron en estos barcos de la época y literalmente a lomo de mula conquistaron las montañas de lo que es la cordillera occidental y estas áreas de nuestro país. Detalle curioso de orden demográfico, cultural, étnico. Y por eso, pues tú ves, los antioqueños tienen esa tendencia muy de su ADN y de su origen que estamos explicando, de hacer negocios. Esa es parte de su cultura. Y son muchas las afinidades entre los antioqueños y los judíos sefarditas. Son regionalistas, les gusta proteger su familia, su núcleo, lo cual no es una cosa negativa, lo estoy mirando en un sentido positivo. Ellos se defienden unos a otros, ellos se defienden sus familias, ellos creen en sus capacidades, ellos hacen una gran inversión constante de negocios. Su cultura les dice que puedes ser independiente, que eres capaz, que lo vas a lograr. Ellos son de tremendas iniciativas. Cultural, es cultural. Por eso la pregunta es, de acuerdo con nuestra experiencia, ¿quiénes tienden a ser más emprendedores? Y eso es lo que hemos en la práctica encontrado. He sido consultor de negocios y de empresas de toda la vida. Mi padre fundó una organización consultora, pionera, casi que prematura, diríamos, porque comenzó hace mucho tiempo atrás, hace 50 años. En 1971, como les he contado, yo era un niño, así que toda la vida, literalmente hablando, he estado en contacto con empresarios, no solo de Colombia, no solo de Antioquia, de todas las regiones de nuestro país, de las distintas culturas, de distintos lugares. Hemos viajado a muchos países, 23 países en general. Hemos estado en muchas localidades, municipios, ciudades, pueblos, 243 lugares. Hemos conocido personas de distintas razas, culturas, ambientes, etcétera. Y sí hemos visto que hay elementos culturales y hay elementos formativos y de entorno que hacen que haya tendencia a ser emprendedores. Ahora, con este análisis no estamos diciendo, bueno, entonces si yo no tengo esos antecedentes ya no voy a ser un emprendedor. No, es solamente diríamos una particularidad, una curiosidad. El punto es que siempre podemos aprender y aún la ponemos de este tamaño el asunto. Mira, tú dirás, si yo no vengo de ningún antecedente emprendedor, si nunca tuve esa cultura, si no tengo ningún aspecto ni racial ni ese tipo de cosas, entonces quiere decir que no va a poder ser un emprendedor. Aquí va la buena noticia. Siempre que alguien se lo proponga, siempre que alguien tome esa decisión, va a hacerlo. Inclusive aquí hay un detalle interesante. Los estudios sobre emprendimiento nos muestran que más del 80% de los que forjaron negocios grandes tuvieron infancias difíciles, circunstancias que les jugaron en contra y situaciones muy complejas a lo largo de su vida, como si eso hubiera actuado de una manera que les hubiera incentivado, que les hubiera representado un aliciente para hacer las cosas. Entonces viene otro aspecto, no solo lo racial, lo étnico, los antecedentes, etcétera, sino más bien diríamos o añadimos el aspecto mental, el aspecto de la mentalidad, el aspecto que hoy día los científicos llaman la resiliencia, y eso significa la capacidad para responder a las circunstancias que nos rodean. Dos personas criadas en el mismo ambiente, digamos que pasan por una adversidad. Uno de ellos justifica el resto de su vida de fracaso a esa terrible adversidad como la causa de todo su malestar. El otro, que llegó al éxito bajo esas mismas circunstancias e influencias, por el contrario, dice, gracias a que viví esa situación me llegó como algo importante en cierto momento de mi vida para yo salir adelante. La convertí en el motor, en la motivación y me propuse que en virtud a semejante desastre, adversidad en mi vida, que yo triunfaría. Así que no fue lo que pasó afuera de esas personas, en realidad, agreguemos ese otro importante análisis, sino también es lo que pasa adentro de nosotros. Y esas respuestas, esa resiliencia, supone un proceso de aprendizaje. Podemos aprender. ¿Y cómo lo logramos? Hemos recomendado muchísimo en este espacio la lectura, la constante investigación, el estar viendo tutoriales, porque eso es lo que cambia el chip, como decimos coloquialmente, es lo que cambia nuestra mente, lo que cambia nuestro cerebro, lo que nos hace reflexionar, y eso es lo que nos hace que con los días tendamos a ser más emprendedores, mucho más de lo que nunca antes lo habíamos sido. Y agregando un punto más a esta pregunta, la crisis actual, el tema de la pandemia, en ese sentido es muy importante que lo convirtamos en un
elemento para surgir, en una motivación para darle un vuelco a nuestra vida, no como una justificación, no para decir, bueno, es que vino la pandemia y entonces consecuentemente pues fracasé y casi diríamos acepté esa situación. No, más bien razonemos distinto y digamos, vino la pandemia, me golpeó muy duro, pero se me volvió una motivación. Me quise demostrar a mí mismo que podía vencer. Me llené de valor, me llené de entusiasmo y quizás como nunca antes en mi vida había estado tan bajo, lo convertí como en un trampolín. El trampolín, cuanto más desciende, más lejos lanza a quien lo usa, y convertí esa experiencia ciertamente en un gran trampolín para mi vida. Así podemos responder, Henry, esa importante pregunta. Y entonces, don Pedro, ¿qué podríamos decir? ¿Qué saben los que emprenden con éxito respecto de quienes no se atreven a hacerlo? O sea, ¿cuál es su fórmula mágica? Sí, en efecto. Los que logran el éxito han aprendido cosas. Puede ser que al comienzo hayan salido un poco a la tentativa, como vimos, pero sí hay una serie de aprendizajes, sí hay una serie de pautas. Como ya dijimos, hay algunas acciones que es necesario desplegar. Hay algunas actitudes que hemos identificado que son nuestras aliadas, que son definitivas en ese proceso de alcanzar el éxito. Hay algunas causas que no son del azar, que podríamos tener inclusive cierto grado de manejo. Por eso es el liderazgo, pues por eso estamos hablando en estos programas de liderazgo personal y emprendimiento, y todos son elementos que se pueden aprender. Algunos los aprenden situacionalmente, circunstancialmente, como decimos muy coloquialmente, a los porrazos. A los porrazos llegan esas experiencias, pero se van acumulando y se pueden ir guardando como conocimiento útil. Algunos quizás son un poquito más técnicos, es decir, estudian, evalúan, analizan. Otros quizás juegan a Juanito el preguntón, el niño de la escuela que siempre anda indagando, y eso sería un importante consejo. Hazte amigo de personas que ya hayan recorrido el camino. Búscate libros con biografías de grandes empresarios y cosa que tú vayas pudiendo consolidar ese conocimiento, pudiendo entender esas sendas que te pueden ir llevando hacia el éxito que deseas alcanzar. Te puedes volver un poquito más técnico en ese sentido y quizás ahorrarte muchos porrazos, golpes, como estábamos diciendo, si simplemente indagas con personas que ya los hayan padecido, que ya los hayan sufrido. Ahora, fíjate muy bien cómo ha sido la respuesta de estas personas frente a la vida. Es decir, adopta buenos mentores. Esto es muy importante. Hay un dicho que dice, el que anda con la miel, algo se le pega. Y hay otro que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Eso qué quiere decir? Que cuanto más criterioso, selectivo seas para identificar esas causas, esas acciones que es necesario desplegar por el ejemplo bueno, por el ejemplo positivo que te están dando las personas que te rodean, pues eso va a jugar muchísimo más a favor tuyo, porque lo que tristemente muchos hacen es que se rodean de personas que les juegan en contra por sus malas influencias, personas, no sé, quizás, digamos, con un vicio, o personas que tienen una actitud muy negativa, o personas que son pesimistas, rebeldes per se, ese es su estilo de vida. Entonces, tú te juntas con una persona de esas revoltosas, rebeldes, inconformes, pesimistas, y dices tu amigo, terminas reaccionando, terminas actuando de una manera muy similar. Pero si tú te vuelves más criterioso, pues tal vez buscas amigos que sean emprendedores, que hayan probado con sus negocios, incluso si han fracasado y se han vuelto a levantar. Son los grandes mentores, los grandes tutores. Si sabes escoger amigos y sabes preguntarles y sabes absorberles sus experiencias, consigues coach gratuitos. Ahí está el tip importante. Ten coach gratuitos. Hazte de amigos. Ese profesional bueno que admiras, que te da un ejemplo de vida, ese amigo que tiene un matrimonio bonito, que es un ejemplo para la comunidad, que sabe llevarse bien con su cónyuge, con sus hijos, pues es un ejemplo para ti. Esa persona sana que te habla de salud, de buenas costumbres, que inclusive te regaña, te tira las orejas cuando quieres por ahí tomar algún mal camino. Esos son los buenos amigos. Los buenos amigos, como decía un famoso filósofo de la antigüedad,
Si quieres triunfar en la vida, simplemente asegúrate de rodearte de triunfadores. Y cuando se trata de negocios, liderazgo, emprendimiento, pues busca gente de ese perfil y vas a llegar a saber lo que ellos ya saben para que tú puedas tener éxito en tu emprendimiento. Hay buenas pautas, ¿saben? Hay cosas claras y concretas que podríamos aterrizar y decir, estas son básicas, estas son claves, estos son conceptos que van a funcionar. De esa manera respondemos esta importante pregunta. Muchas gracias, don Pedro. ¿Y cuáles son esos tres pilares que ha encontrado al tratar con personas que han prosperado en lo financiero y en sus negocios? Esas pautas que serían muy interesantes que a esta hora nuestros oyentes pudieran tomar nota, ¿no? ¿Verdad? De estos pilares. Bueno, muy bien. Vamos a aterrizar entonces el asunto. Podríamos identificar muchísimas cosas, pero en nuestra experiencia en consultoría de empresas, en todos estos temas de gestación de negocios, lo cual significa crear negocios con pequeños y medianos empresarios, lo hemos hecho a través de Grupo Cima de Colombia, desde 1971, les mencioné. Y a través de estas experiencias de gestión, a diferencia de gestación, la gestión de negocios se refiere a dirigir, liderar los negocios. Podríamos decir que hay tres pilares. Hay muchos, pero vamos a sintetizar, vamos como tú me has pedido, vamos al punto. Tres grandes aprendizajes. Los tres más grandes aprendizajes, quizás obviándonos un montón de detalles y de explicaciones, son estos. Creo que el número uno es al aprendizaje o aprender a generar ingresos. ¿Qué es lo que un emprendedor debe pronto aprender? Producir, generar el ingreso. Producir ingresos, primer aprendizaje. Segundo aprendizaje, muy importante. El segundo aprendizaje es aprender a conservar esos ingresos. Ya tendríamos chance de explicar un poquito de esto. Y el tercer pilar para realmente tener éxito en el emprendimiento, que nos ha mostrado la experiencia de todos estos casos que hemos visto, el tercer aprendizaje es aprender a invertir, aprender a producir o generar ingresos, aprender a conservar esos ingresos y número tres, aprender a invertir o mejor diríamos a reinvertir esos ingresos. Estos tres, podríamos decir, son los tres pilares para poder alcanzar el éxito financiero cuando se tiene un emprendimiento y contrarrestar esas estadísticas que pues hablan de que fracasan muchas cosas, ya dijimos, por tanta improvisación, por tanto desaprendizaje, desconocimiento de los hechos. De modo que no es tan complejo, lo hemos sintetizado, tres aprendizajes. Ahí van de nuevo, por si no tomaste nota, apúntalos. Aprende a producir ingresos. Ya vamos a hablar un poquito más quizás de eso. Número dos, aprende a conservar esos ingresos, parte de ellos. Y número tres, aprende a reinvertir esos ingresos. Tres cosas en que aprendas y que te vuelvas diestro, hábil en hacer, te aseguramos que tu emprendimiento vas a vivir una experiencia, vas a hacer la diferencia grande en tu vida y sobre todo en estos tiempos de crisis, de escasez, de desafíos, de dificultad. Los tres más grandes aprendizajes. Ahí ya están bien reforzaditos para que siempre te acuerdes de ellos y siempre los puedas poner en práctica. Pedro, explíquele a nuestra audiencia ese primer pilar del éxito financiero del emprendedor. Es muy importante en esta consecución de temas que iremos desarrollando. Bueno, ese primer aprendizaje o primer pilar es el de generar ingresos. Parece muy obvio, pero casi siempre no es un tema ni de la educación básica primaria, ni secundaria, ni siquiera la universidad. A veces hay gente que hace su maestría, su doctorado y nunca le hablaron de generar ingresos, de ser productivo. Siempre nos planificaron de, vaya, saque buenas notas y consígase un empleo. Si usted se consigue un buen empleo, le van a pagar. Entonces, para muchos, generar ingresos es algo que alguien más hace por uno o el gobierno hace por uno, inclusive hasta lo planeamos hasta para el final de nuestra vida. Mande siempre sus aportaciones al sistema de seguridad, lo cual es importante, desde luego que sí, pero es como un programa que nos han metido en la cabeza de que siempre tenemos que depender o del gobierno o del empleador y por eso no hay estudios de cómo producir, de cómo generar ingresos y entonces casi que se ha vuelto eso como una especie de situación programática, como una especie de
no quisiera usar este término porque es muy fuerte, pero pues vamos a decirlo así atrevidamente, es casi como una tara que se nos ha puesto en el sistema, de que de saber generar ingresos no se hable, de eso no hay clases, de eso no hay cómo hacer las cosas. Y es que generar ingresos supone atrevernos a hacer cosas que se salen un poquito de ese contexto que podríamos sintetizar de esta manera. Ve a la escuela, saca buenas calificaciones. ¿Y para qué, papá? Porque si sacas buenas calificaciones en la escuela, puedes aplicar a una empresa. ¿Y para qué, papá? Pues te van a dar un muy buen empleo. ¿Y para qué quiero un buen empleo, papá? Pues porque si tienes un muy buen empleo, te van a dar mucho dinero. Excelente. ¿Y para qué quiero mucho dinero, papá? Pues para que cuando llegues a la jubilación tengas una jubilación decorosa. O sea, mueras dignamente. O sea, casi es un plan de muerte en lugar de ser un plan de vida. O sea, está estructurado. Entonces, cuando una persona se sale de ese libreto y comienza a razonar, bueno, ¿y qué si yo me puedo valer por mí mismo? ¿Y qué si yo puedo ser emprendedor? ¿Qué si yo no preciso ni de capitán, ni de gobernador, ni de señor que dirija mi vida, sino que soy autónomo y que soy capaz? Entonces, como que eso es un poquito atrevido. Por eso muchos no saben generar ingresos y por eso es todo un aprendizaje, el aprendizaje para generar ingresos. Implica atreverse, implica hacer cosas distintas, pero quizás lo más importante es vencer los temores, vencer los miedos. Ese freno no está más que en nuestra mente, sobre todo que cada situación que nos saca del contexto general, como que es todo un atrevimiento, y los primeros que se desconciertan, paradójicamente, son pues nuestros seres queridos, nuestro ambiente familiar, nuestros propios padres, nuestro cónyuge. Pero ¿cómo te vas a atrever a hacer eso? Yo recuerdo mi padre fue siempre alguien dado al emprendimiento, a él le resultaba desagradable depender. Y él dijo, yo nunca quiero en mi vida ser empleado, yo quiero generar empleos. Y entonces siempre tenía una confrontación crónica con su mamá, es decir, con mi abuelita. Mi abuelita siempre le decía, pero mijo, por favor, búsquese algo seguro, agárrese de un empleo donde le llegue su dinerito cada 15 días. Ese es el programa. Cosa que si mi papá se atrevió a algo distinto, lo veían como un loco, como Don Quijote, como un atrevido. Eso era blanco de todas las burlas, le hacían bullying, como diríamos hoy en día. Si hubiera habido redes sociales en esa época, le hubieran mandado muy atrevido. Y por supuesto, padeció. O sea, el camino del emprendimiento no es ese camino de pétalos de rosa que avanzamos todo el tiempo consiguiendo grandes cosas. No, es un camino de ruptura de cosas. Y a veces uno está hasta desubicado. Por eso el ser emprendedor realmente es algo admirable, es de pocos. Volviendo un momentito a esa reflexión de atrás. Si nos respalda la cultura, si nos respaldan las convicciones raciales, étnicas, tenemos algo muy a favor. Finalmente es un tema de mentalidad. Y de nuevo, la mentalidad se puede aprender, se debe aprender, especialmente en este tiempo. Hay que hacer cosas distintas. Como decía un gran pensador, pero si es que tú sigues haciendo todos los días lo mismo y lo mismo, ¿cómo puedes pretender después de un tiempo conseguir cosas distintas? Si tú quieres conseguir cosas distintas, tienes que atreverte a hacer cosas distintas, pero de nuevo, pues parecen como una tremenda locura. Déjenme contarles una experiencia de mi niñez, de cómo mi padre a su vez quiso enseñarme a mí a ser emprendedor. Y entonces un día mi padre me dice, hijito, ¿te gustaría ganar dinero? Ganar dinero nos encanta a todos, pero saberlo producir, ese sí es otro tema. Entonces le dije, claro, papi, me quiero ganar un dinero. Y me dice, bueno, tengo una idea. Dije, papá, dímela. Bueno, sabes, voy a darte una bolsa de chocolatitos y la vas a llevar al colegio y vas a vender esos chocolatitos. Y eso para mí fue un impacto bárbaro. Dice, papá, ¿vender chocolates? Luego es que no me vas a dar tu dinero a mí. Y mi padre sí dijo, no, ¿cómo te voy a dar dinero? Si tengo que enseñarte a que te valgas por ti mismo. Y pues para mí vender chocolates, primero era demasiado terrible, me daba mucha vergüenza, me daba pena, pensaba que se iban a burlar de mí. Yo recuerdo que en ese entonces se usaba la expresión, uy, no, papá, qué oso. Eso es hacer el ridículo, hacer el oso. Yo no puedo salir. Ahora, ¿en qué momento vendo eso? Capaz que es prohibido. Capaz que se van a enojar los directivos o sea, yo tenía todo un cuadro mental y es increíble, guardadas proporciones, es el cuadro mental por el que pasa mucha gente cuando alguien le dice, oye, atrévete a tener tu propio negocio. Por tu cabeza pasan un montón de ideas que qué oso, qué ridiculez, eso es terrible, bueno, en fin. Pero mi padre insistió y recuerdo que eran unas moneditas
que eran redonditas de chocolate, ¿sí? Cubiertas con un papelito metálico. Creo que en esa época se vendían a $1. Fíjense cuánto se ha devaluado nuestra moneda. $1 era una fortuna. Y los niños, pues yo creo que llevaban para sus onces por ahí 2, 3, 5 pesos que les daban en la casa, pues $1 en unos chocolates. Y esa fue mi promoción, mi primera promoción. Mi padre me dio las lecciones, él era consultor y creo que hizo bien en enseñarle gestación de negocios a su hijito y gestión de negocios. Y entonces me persuadió, me habló, me dijo, pero hijo, si tú no te atreves, tú eres capaz, eres valiente, sonríe, no te dé pena, al comienzo vas a batallar con eso, pero te vas a acostumbrar. Y lo que él quería era que yo experimentara algo que yo nunca en mi vida había experimentado, echarme dinero al bolsillo. Yo pienso que después de que uno pasa por ahí, ya queda uno matriculado al mundo del emprendimiento. Échese dinero al bolsillo y que sea la consecuencia de que usted mismo lo hizo, como dicen acá los americanos, do it yourself, hágalo usted mismo. Bueno, me voy a ahorrar un poquito los detalles, pues fue toda una batalla y finalmente agarré la bolsita y yo me acuerdo de esos nervios, sonó el timbre, la campana para el recreo y yo dije, amigos, amiguitos, tengo unos chocolates y mi promoción es 2 chocolatitos por $1 y están deliciosos. Y nadie me respondía. Yo dije, bueno, mi primer gran fracaso en la vida. Por ahí mi mejor amigo se acercó casi como por pesar, como por compasión y dijo, venga, yo le compro. Y la gente empezó a murmurar, oiga, ¿qué estará pasando con este Morales? Debe ser que tienen dificultades económicas en casa. Todo era malo, todo era negativo. Mi primera experiencia de vendedor, eso era todo un trauma. Menos mal que tenía mi coach, que era mi padre, que era el que me daba la motivación. Pero bueno, ¿qué pasó? Mi primer cliente compró el par de moneditas, destapó. Dijo, uy, eso está riquísimo. Eran unos chocolaticos de esos de Crunch, con arrocito soplado. Uy, eso está muy bueno, deme otro. Entonces llegó el otro y el otro. A los niños les encantó. ¿Y qué creen que pasó? Pues que vendí mi bolsa de chocolates enterita y yo agarraba dinero. Yo esa experiencia, eso cuando tú agarras monedas, yo me sentía millonario, mis bolsillos estaban llenos de monedas, pero fue una experiencia lindísima que de algún modo marcó mi vida, me enseñó lo importante de las ventas, la alegría de vender, a vencer los miedos, a superar el ridículo, a no ponerle atención a las cosas negativas que me decían los demás, a vencer los miedos, a ser atrevido y lo más bonito quizás, lo fascinante del aprendizaje de generar ingresos. Cuando se generan ingresos, ya la vida es otra perspectiva. Cuando tú aprendes que hay clientes, que hay necesidades, que hay productos, que hay servicio, que hay acción. Acuérdate, hay que entender esa ley de la causa y el efecto. ¿Cuál era el efecto? Mis bolsillos llenos. ¿Y cuál era la causa? La causa era que fuera simpático, que fuera atrevido, que fuera capaz. Y pues tener bolsillos llenos para un niño chiquito con sus primeros pinitos tratando de convertirse en un empresario, pues fue una experiencia realmente maravillosa. Quédate con esa idea. Aprender a generar ingresos es el primer pilar para que puedas alcanzar el éxito financiero como emprendedor. Perfecto. Y respecto al segundo pilar, pues, ¿qué al respecto? Bueno, el segundo pilar dijimos que es aprender a conservar el ingreso. Es decir, que si tú generas ingresos, pero te lo gastas todo, nunca vas a poder progresar. Y este es otro tremendo conflicto hoy en día. Si generar ingresos es toda una complejidad por todo lo que implica, que ya expliqué, el que podamos conservar ingresos es casi que hasta peor. A muchas personas les dicen, quédate con alguito, es decir, la palabra técnica quizás es la más impopular del momento. La palabra técnica es ahorro. Y hay muchos que nomás escuchan eso y ya les empieza a dar comezón, es como una alergia. Oye, no pueden quedarse con algo. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad de consumo, qué nombre tan bien puesto, cuyo patrón es que consumas, o sea, te hacen ser un consumista y literalmente te lavan el cerebro que tú ganas, gastas, y nos inculcan que compitamos unos con otros a ver quién es el que más gasta, quién es el más exitoso, quién es el que consume más rápido el dinero, y para eso nos ponen una cantidad de productos y un montón de elementos que técnicamente no son más que necesidades imaginarias. Por eso hay que leer sobre lo que se llama la economía conductual. Eso significa que nos manipulan cuando estudiamos neuromarketing. Inclusive los científicos están viendo cómo funciona el cerebro para siempre tenernos enganchados y enganchados y enganchados, como por decir,
un seriado de Netflix. Tú te pones a ver el primer capítulo, uy, el segundo, y ya como que tienes la zanahoria siempre ahí adelante, la zanahoria, eso es manipulación emocional, eso es interesante. Cosa que cuando los comerciantes lanzan sus apelaciones emocionales y tú te prestas a ese juego, pues aunque produzcas millones, aunque vendas muchas bolsitas de chocolates, como fue el caso de mi experiencia de niño, pues simplemente ganas, gastas, tan grave es esto que algún autor comparó eso con la jaula de un hámster, esos ratoncitos de laboratorio, les ponen una rueda y esos corren ahí en esa rueda, la rueda da vueltas, nunca avanzan a ningún lugar, se desgastan, terminan rendidos, hacen su ejercicio, pero no avanzan. Y este autor llamó a esto la famosa carrera del hámster. La carrera del hámster es la economía de muchas personas. Ellos van dependientemente a su trabajo, la empresa les da un dinero, ven la televisión, les mueven sus emociones y tienen que comprar, qué sé yo, toda clase de ofertas y al final de su vida no tienen nada y aún no les alcanza, todavía peor, no les alcanza y tienen que salir a conseguir más dinero para poder competir contra otros imaginariamente y por eso hay pues toda clase de servicios financieros, tarjetas de crédito, endeudamientos, etcétera, etcétera, porque la pauta de la sociedad de consumo es compra ahora y paga después. Esa es una de las mayores manipulaciones. O sea, como quien dice, el futuro va a ser mejor, el futuro es el éxito, el futuro será la gran bonanza. Y eso fue lo que mucha gente se creyó, que el futuro iba a ser el gran cambio en su vida y lo que vino fue COVID-19 y por eso mucha gente no conservó los recursos, es decir, no tuvo ahorros, no tuvo ninguna previsión. Y sencillamente cuando no hay ahorros no hay progreso, porque todo ahorro es progreso. Unas personas menosprecian el concepto y dicen, ¿qué se va uno a volver rico ahorrándose 2 pesos, 5 pesos? Lo que pasa es que eso es de a poquito y supone algo que es muy poco común en el carácter de las personas de este tiempo. Supone disciplina, supone dominio propio. Para poder conservar recursos, el aprender a conservar recursos, que es el segundo pilar para triunfar financieramente en los emprendimientos, hay que tener esa habilidad de sacrificio, de dominio propio. ¿Qué es el sacrificio? Sacrificio es privarnos momentáneamente de un beneficio en aras de un beneficio mucho más grande después. Es decir, esto es lo contrario de lo que inculca la sociedad de consumo. La sociedad de consumo siempre nos está hablando de tú te lo mereces, cómpralo ya, es hoy, es ya mismo. Se llama gratificación inmediata. Es decir, ni bien has terminado las cosas y ya tienes que tener la recompensa, ya tienes que tener el premio. Y es ahí donde se maneja el subconsciente. Por eso dominio propio es no permitirle a otros que nos manejen el subconsciente, sino ser uno el amo de su propio subconsciente. Nada de capitanes, gobernadores, señores, es decir, comerciantes que apelan a las emociones, pautas publicitarias gobernando nuestra vida. Cuando tú tienes dominio propio dices no y te esperas. Y en lugar de gratificación inmediata, aquí va el gran secreto de los grandes empresarios de éxito. Practicas la gratificación diferida. ¿Y qué quiere decir gratificación diferida? Que te esperas, que sacrificas el premio y luego vas por un premio mayor, por un premio más grande, por un premio mejor. Permítanme, les ilustro eso con mi propia experiencia de mi niñez. ¿Se acuerdan que mi padre me dio una bolsita de chocolates y con mucho trabajo me persuadió que los fuera a vender? Vencí el ridículo, el miedo y lo logré. Y llené mis bolsillos de moneditas. Yo me sentía millonario, pero hasta ahí bonita la historia. Pero ¿qué creen que hice con esas moneditas? Ni bien regresaba porque no teníamos ruta de bus, éramos de a pie, caminábamos para regresar. Estábamos no tan lejos del colegio, pero teníamos una situación. Y es que por el camino había una avenida comercial, había tiendas. ¿Y qué creen que hice con ese dinero? Me gasté todas las moneditas comprándome un álbum. En esa época estaban de moda los álbumes, creo que era de fútbol, un tema de estos. Había que completar un álbum con las fotografías de los futbolistas. Era una cosa de colección. Y como todos mis amiguitos hacían el álbum, pues yo era el millonario de ese momento, pues agarré y no compré 2 o 3 sobrecitos con las láminas que venían por dentro. No, me compré como 4 cajas, el álbum. No, era un millonario. Y así que regresé a mi casa con mi lonchera, mi maleta llena de estas cosas. Y llegué a mi casa pues, a divertirme, a gozar. El típico consumista.
Por la noche, cuando llegó mi padre, me dice, ¿cómo te fue con tu negocio, con tu emprendimiento? La gestación de negocios, pero ahora venía el tema de la gestión del negocio. Y dije, papá, muy bien, excelente, feliz. Vendí todo. Oh, mi padre me abrazó, muy bien, ¿dónde está ese dinero? Y yo me quedé en silencio como, ¿cómo así? ¿Había que rendir cuentas del dinero? ¿Dónde está el producto de tu esfuerzo? Y entonces aprendí la lección. Dije, no, papá, yo ya me lo gasté. ¿No conservaste nada de ese dinero? No, papá. ¿Y en qué invertiste? Y con todo sonrojado porque me di cuenta que había sido una exageración, había sido víctima de esa sociedad de consumo, pues le mostré que iba a llenar el álbum del fútbol de la Copa Mundial y que tenía 2 o 3 cajas que había gastado todo eso que había producido para llenar mi álbum. Y me dice mi padre, ok, entonces no vas a querer nunca más ganar dinero. Y yo le dije, claro que sí, papá, quiero seguir ganando dinero para poder seguir haciendo esto. Me dice, ¿y cómo vas a comprar tu próxima bolsa de chocolates? Y yo le dije, ¿cómo así, papá? ¿Luego tú no me la vas a dar? Le dije, no, yo nunca más te voy a volver a dar bolsas de chocolates. Tenías que haber conservado el producto de ese negocio para que hubieras podido continuar con ese negocio. Pero si todo lo que ganas te lo gastas, nunca vas a poder prosperar. Tremenda lección. Fue como que me hubieran tirado un balde de agua helada. Me di cuenta de la tontería que había hecho. Y guardadas proporciones, tal vez hasta se estén riendo del asunto, pero es lo que muchas veces nos pasa. Las personas ganan y salen loquitas. A ver, pues compran el carro, la ropa del diseñador, la tableta de última generación, el viaje exótico que nunca han hecho para contar, para sacarse sus fotografías, salir en las redes sociales, impactar a sus amigos y mostrar que ellos son exitosos y que a ellos les va mejor que a los demás. Y a la larga lo que están sacando de provecho con nosotros están sacando ventaja de nuestra necesidad de significarnos. Cuando yo era niño pensaba que si llenaba más rápido el álbum que los demás amiguitos, yo era el campeón, era mejor que los demás. Y por eso usaba mi dinero para tratar de elevar mi autoestima y no tenía ni dominio propio, ni el sentido del sacrificio, ni el sentido de la disciplina y mucho menos el sentido de la gratificación diferida que mi padre trataba de enseñarme. Yo tenía en ese momento el concepto de la gratificación inmediata. Vendí, gané, compré. Por eso el pobre siempre quiere darse primero el lujo y después quiere ver si monta el negocio y por eso nunca lo monta y nunca emprende. Al contrario, el que tiene la cultura y la mentalidad del rico tiene el sentido de conservar, el sentido del ahorro, el sentido de tener ese recurso. Por eso el rico siempre busca montar primero el negocio y cuando el negocio está consolidado, fortalecido y le está dando muchísimo dinero, es que el rico sale a gastar y comprarse el lujo. Y en el caso mío de niño, si hubiera consolidado mi negocio, capaz que hubiera podido comprar no solo álbumes, sino balones, pelotas, qué sé yo, pelotas para jugar al fútbol en lugar de llenar el álbum, no sé. El punto es muy claro. El segundo grande aprendizaje es aprender a conservar el recurso que hemos producido. Porque si en el primero aprendes a generar, lo cual está muy bien, pero si en el segundo no conservas, nunca vas a salir de ahí. Y de nuevo, el sistema que actualmente estructura la sociedad está diseñado para eso. Primero, para que dependamos, no seamos emprendedores, sino que nos llegue el dinero. Y segundo, la sociedad de consumo nos enseña que dinero que llega, dinero que se gasta, dinero que llega, dinero que se gasta, la carrera del hámster, y al final estamos todos como estamos, padeciendo, quejándonos, no sabemos hacer las cosas, cada vez más entretenidos, mirando cosas, y no sabemos cómo producir, no tenemos la suficiente creatividad quizás, y nos falta pues muchísimos aprendizajes. Por eso es importante aprender eso del dominio propio, la disciplina, la capacidad de conservar los recursos. Ese sería nuestro segundo pilar para alcanzar el éxito financiero como emprendedores. Muchas gracias, don Pedro. Y finalmente, pues, ¿cuáles serían las orientaciones acerca de ese tercer pilar del éxito financiero del emprendedor para cerrar esta clase magistral? Muchas gracias, Henry. Claro que sí. Bueno, repasamos. Primer pilar, aprender a producir, a generar ingresos. Segundo pilar, aprender a conservar, es decir, el ahorro. El ahorro es la piedra angular del crecimiento. Si se tiene con qué, vamos a expandirnos. Si no se tiene con qué, carrera de hámsters, ahí nos vamos a quedar varados. Tercer pilar, aprender a invertir. Aprender a invertir. ¿Qué significa eso?
que es importantísimo conservar recursos, pero esos recursos destinarlos por medio de un uso inteligente a generar más recursos. Es decir, los recursos se multiplican, los recursos deben crecer. Aclaro algo, no es ahorrar por ahorrar, no me malinterpreten, no estoy diciendo aquí que junta la plata y la metes debajo de un colchón y que si la plata está en una cuenta bancaria o debajo de un colchón tú estás tranquilo. No, 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 eso sería un terrible error. El ahorro simplemente es un proceso de apalancamiento financiero. El ahorro simplemente es como una cuota inicial del triunfo del emprendimiento y posiblemente significa por la disciplina la capacidad de reinversión constante. ¿Por qué razón digo esto? Porque el ahorro por sí solo no produce riqueza. Escucha bien esto, el ahorro por sí solo no engendra ni genera riqueza. El ahorro genera riqueza cuando se invierte, cuando se utiliza inteligentemente. Eso es lo que hacen los grandes inversionistas, las personas más adineradas. Tienen esa habilidad, ese tercer aprendizaje. Aprenden a producirlo, entra dinero. Aprenden a conservarlo, no se lo gastan. Y número 3, luego aprenden a hacer un uso inteligente. Técnicamente aprenden a invertir. Es decir, usar el dinero de una forma dinámica. Cuando se llega a la ruptura de lo que el sistema nos tiende a poner, de que primero no produzcas, segundo si es que produces, te los gastes y tercero jamás se le habla a las personas de invertir. ¿Por qué? Podríamos pensarlo en estos términos terribles, porque si hay una estructura socioeconómica donde una minoría está llevando el timón de todo esto, esa minoría no le interesa que nadie le compita. Por lo tanto, si a la multitud se le logra tener sin capacidad de producir, sin capacidad de conservar o de ahorrar, y menos con capacidad de invertir, pues nunca habrá competidores. Siempre la estructura social quedará de la misma manera. Esa es la gran revolución, dicho sea de paso, el aprender a tener liderazgo personal y el aprender a tener emprendimiento, para que entonces cuando produzcamos, conservemos e invirtamos, seamos capaces. Así es que llega la anhelada solvencia financiera. ¿Y quiénes son las personas solventes? Las personas que han entendido que el dinero es dinámico. La dinámica del dinero es fundamental. Cuando una persona conserva recursos y hace una expansión de su negocio, vienen más. Cuando una persona conserva recursos y junta un capital interesante y lo pone, por ejemplo, en la inversión de un bien raíz, viene un inquilino y le va a generar mucho más dinero, y a medida que van ingresando más recursos que se han sabido invertir, se configuran lo que los técnicos llaman los ingresos pasivos o los ingresos automáticos o residuales, tienen distintos nombres. Y es que en algún momento lo que las inversiones le producen al inversionista llega a ser su principal fuente de ingresos. Eso es algo muy importante y muy sabio. Déjenme les ilustro eso con la experiencia de mi niñez. Recuérdense que mi padre me enseñó a aprender a generar dinero cuando me dio una bolsa de chocolates y me motivó a que la vendiera. Lo segundo, mi padre me enseñó que tenía que conservar ese recurso cuando me dijo, te gastaste todo y ahora ¿cómo vas a continuar con tu negocio? Y yo le dije, no tengo dinero, papá. Bueno, mi padre con gran sabiduría me dijo, te has gastado todo y nunca vas a poder progresar. Si eso haces cada vez que ganas dinero, serás eternamente pobre. Ahora eres un pobre con un álbum de fútbol, pero no vas a tener cómo ganar mucho más. Y claro, fue un golpe para mí terrible. Y me gustó eso de ganar dinero y quería vivir esa experiencia más veces. Bueno, mi coach, que fue mi padre, grande privilegio, experto en gestión y en gestación de negocios, y las dos cosas quería lograr conmigo, me dice, te voy a dar una segunda y última, perentoriamente. Yo recuerdo que cuando mi padre se pronunciaba no era de chiste, era de verdad. Y última oportunidad, cosa que yo entendí muy bien, que después de esta o actuaba bien o no tenía más chance. Te va a traer una nueva bolsa de chocolates, pero ten cuidado, porque esta vez me la vas a pagar, me vas a devolver el valor de lo que costó. Y lo segundo, lo que vas a vender no te vas a ir a la juguetería, ni a la tienda, ni a ese tipo de lugares. Simplemente tú vas a conseguir comprarme más bolsas, porque luego te voy a enseñar dónde se consiguen y vas a tener un sentido de lo que son proveedores, lo que son los costos y lo que es la reinversión. Yo ni le entendí qué fue lo que me quiso decir, un lenguaje tan sofisticado, pero sí entendí algo, que no podía gastarme lo que vendiera y que tenía que regresar y pagarle lo que costaba y guardar algo para poder expandir mi negocio. Eso sí entendí, siendo niño, estaba pequeño. Y bueno, agarré la siguiente bolsa, fui al colegio, a la escuela, y llegó el recreo, los niños ya tenían una clientela, ya tenía un mercado, los niños ya me buscaban, ¿qué pasó con los chocolates Morales? Eso está muy bueno, aquí está el peso, ya inclusive había
pagos anticipados, no había ni llegado al recreo, ya tenía pedidos. Bueno, pues qué experiencia linda. Esta vez agarré de nuevo, me sentía millonario, el montón de monedas, no había ni billetes. En esa época los billetes eran de 2 pesos, de 5, yo agarraba más que todo eran monedas, uno que otro billete, sí. Y bueno, guardé y ya me sentía millonario. Cuando regresé, me dice mi padre, ¿cuánto fue el producto de tus ventas? De tanto dinero. Muy bien, el costo de la bolsa que trae tantas unidades fue tanto, así que tuve que pagarle. Ahí empecé a entender lo que era la importancia del uso del dinero que se conservaba. Noten bien, no el ahorro por sí solo. Yo hubiera podido agarrar todas esas moneditas y meterlas debajo de un colchón. Y a estas alturas de la vida sería un recuerdo lindo, un montón de moneditas debajo de un colchón. Tal vez te dé risa, pero es exactamente lo que mucha gente entiende cuando escucha ahorros. Piensan que es guardar y meter debajo de un colchón. De paso, si esas monedas estuvieran guardadas debajo de un colchón, en este momento no servirían más que como un recuerdo, porque la moneda se devalúa. Por eso no es el ahorro por sí solo, sino la reinversión. Y ya voy para allá. Mi padre me dice, ¿te gustó el negocio? Sí, ahora tienes que comprar más bolsas. Y me hizo ver que la siguiente bolsa la compraba con el producto de las ventas y que la siguiente vez no solamente compraría una bolsa propia mía, sino una siguiente bolsa más. Y así empecé a manejar el concepto de la reinversión constante del dinero. Bueno, pasaron los días y ya no vendía una, vendía 2 bolsas, inclusive empecé a venderle a otros salones, ya tenía hasta sucursales, ya tenía empleados, ya tenía chicos que vendían para mí. Comenzó el negocio a estructurarse y ahí entendí los 3 principios que hoy aprendimos. Los 3 pilares o aprendizajes para tener el éxito financiero en el emprendimiento. Número 1, aprende a producir dinero. No te dé vergüenza vender. Enamórate de las ventas. Hay que vender, hay que negociar con nuestros talentos, como dice inclusive un principio espiritual. Número 2, aprende a conservar el dinero. No te lo gastes todo. No entres en la carrera del hámster. Simplemente detente y conserva algo de dinero. Esto solamente es posible cuando has conseguido lo primero. Algunos dirán, pero si no gano nada, ¿cómo ahorro? Por eso lo primero, y quizás en un próximo programa vamos a reforzar eso de aprender a generar ingresos. Y luego conserva los ingresos. Y finalmente, tercer aprendizaje, aprende a invertir, a reinvertir. ¿Ganaste? Reinvierte. No te lo gastes todo. Que voy a pasar vergüenzas, que las demás personas van a notar que no uso ciertas marcas, que no estoy a la moda. ¿Y qué importa? Tú no puedes dejarte manipular por nadie. Tu función de vida no consiste en entrar en la carrera del consumo, como dice Pepe Mujica, el expresidente del Uruguay. La vida no consiste en que si tienes el carrito, te compras la camioneta, y si tienes la camioneta, te compras el carro más grande. No, ahí no vas a conseguir realmente nada en la vida. Es una manipulación de orden materialista. Más bien detente, fija tus metas, piensa en cómo expandes ese negocio, piensa cómo puedes hacer el bien a otras personas, piensa cuán feliz puedes conseguir en la vida cuando tienes un manejo y un control de tus finanzas. Piensa en la experiencia, la solvencia financiera, la importancia de eso, la tranquilidad que trae. Piensa que es el contenido de tu carácter, tus virtudes, el dominio propio, la disciplina, el atreverte, la victoria sobre tus miedos, etcétera, lo que te hace ser mejor. No es el dinero. El manejo del dinero es una cosa colateral, casi secundaria. ¿Qué es lo primero de todo este tema que hoy hemos visto? Lo primero es quién eres tú, cuál es tu contenido interior, cuál es tu carácter, cuáles son tus virtudes, cuáles son tus destrezas. ¿Vas a cultivar esas grandes virtudes? Eso es lo que realmente importa. Eso es lo que realmente trae paz, prosperidad. Es un principio bellísimo, un principio de orden espiritual. Serás prosperado en todas las cosas si primero prosperas espiritualmente, si primero prospera tu alma. ¿Qué quiere decir prosperar el alma? ¿Cómo estás interiormente? ¿Cuáles son tus valores, tus virtudes? ¿Eres capaz de vencer el miedo? ¿No te va a dar ridículo salir con tu bolsa de chocolates? ¿Vas a aprender a pasar frente a la tienda o a la juguetería y decir no? ¿Vas a aprender a llegar a casa y contar y analizar si realmente pudiste y ser honrado y honesto y si has pactado como muchos grandes ricos hacen? Has hecho un pacto con Dios. En la comunidad judía observo mucho eso, como consultor de negocios, que pactan con Dios y experimentan la bondad del dar. Y es interesante, como el dinero es dinámico, no estático, cuanto uno más da, como que más se abre el negocio, las oportunidades, las posibilidades, vienen grandes recompensas. ¿Qué hay detrás de todo eso? Un carácter bien cimentado. Y por eso es importante ir primero a buscar ese crecimiento espiritual, porque cuando tú tienes ese crecimiento en tu alma, virtudes, cualidades,
todo lo demás en la vida te va a ser añadido. Es otro principio, hermosísimo y profundo principio espiritual. Busca primero lo que es primero. Busca primero las grandes virtudes de las cosas que nos enseña Dios. Y cuando tú encontraste esas cosas y tienes esas grandes virtudes, te vas a dar cuenta las verdaderas prioridades en tu vida y te vas a dar cuenta cómo cuando tienes contenido interior, todo lo demás llega añadidamente, casi que inercialmente. Eso es como un efecto colateral de lo que estás consiguiendo. En otras palabras, nuestra exposición, nuestras orientaciones de hoy no fueron solo para decirte, vuélvete millonario y punto. No, ese no es el propósito de la vida. Más bien, la explicación de hoy es, cultiva tus virtudes. Ahí tienes un método de 3 pilares. Esmérate en conseguirlas. Busca ese contenido interior, ese crecimiento de tu alma y te vas a dar cuenta que colateralmente, casi que inercialmente, el producto es que tienes estabilidad financiera, solvencia financiera y algo muy especial, y es que tienes esa tranquilidad y esa alegría y satisfacción de que has podido ver que tu vida ha dado un viraje, que tu vida ha dado un gran cambio y que te sientes feliz y que te sientes satisfecho de eso. Eso es liderazgo personal. Ese es nuestro objetivo y esa es la razón de ser de estas reflexiones acá con cada uno de nuestros amigos de esta extraordinaria audiencia. Bueno, así respondemos la pregunta de el tercer elemento, el último repaso. Aprende a generar ingresos, aprende a conservar parte de lo que has producido y aprende a reinvertir para que con ese uso inteligente del dinero estés siempre prosperando más y más. Y recuerda, ese no es el objetivo, ese es el procedimiento. El gran objetivo es quién eres tú, qué hay dentro de ti y cómo está tu prosperidad interior, tu prosperidad espiritual. Damos el paso allá a Colombia, a la ciudad de Medellín. Adelante, nuestro querido Henry. Muchas gracias, Pedro, por estas excelentes charlas que hemos tenido. Estamos en nuestra tercera charla y estuvimos hablando de los pilares del éxito financiero del emprendedor. Mavis, continúa en estudio saludando a nuestros oyentes y nos vemos en una próxima. Nos escuchamos también a través del 1020 AM Bucaramanga y 1470 Medellín y por supuesto a través de las plataformas digitales. En otra ocasión nos encontramos.